Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra última clase para este periodo de verano de nuestra materia política y comunicación. Vamos a tratar los temas de la unidad novena que están muy relacionados con lo que fue nuestra clase anterior, donde hablábamos de comunicación gubernamental, de marketing político, y también está muy relacionado con lo que habíamos hablado antes acerca de la comunicación política. Ustedes saben, desde el comienzo de nuestro breve cursado, que la política, lo decíamos el primer día, es una actividad humana que se da en el seno de relaciones interhumanas y que implican relaciones de poder. Ahora bien, esta relación interhumana se da a través de distintos medios, lo hemos visto en otra unidad, donde hemos rápidamente repasado desde la oralidad, la escritura, los periódicos, luego la radio, la televisión, luego Internet, las redes sociales, etc. Indudablemente que todo ese desarrollo tecnológico ha impactado notablemente en los procesos comunicacionales. Hoy el primer tema que vamos a desarrollar es acerca de la mediatización política. Yo he elegido un concepto tomado de un autor, el nombre es muy difícil, ¿no? Steve Arvard, que definía a la mediatización como el proceso en el cual, de manera incremental, la sociedad queda sujeta o se vuelve dependiente de los medios y su lógica. Este proceso que de manera incremental, como dice nuestro autor, va colocando a la sociedad en un estado de estrecha dependencia de los medios de comunicación y de la lógica de los mismos. Hay una serie de autores, los voy a omitir, no los voy a abrumar con nombre. Pueden ustedes leer en un trabajo que subimos al aula virtual, que tiene el sugestivo título de la mediatización política como amenaza al sistema democrático. Ustedes van a advertir en este trabajo, si lo leen ahora o más adelante, que hay una mirada bastante crítica acerca del papel de los medios en el desarrollo del sistema democrático. No todo lo que el autor plantea, de la mano de varios autores, puede ser aceptado acríticamente. Es un trabajo para ser discutido y la ventaja es de que nos hace pensar. Este proceso de mediatización
el nombre indica claramente de lo que estamos hablando. Este metaproceso abarca diversas áreas de la vida social. O sea, es lo que según autores como Deacon y Stanger, se trata de un fenómeno con un alto grado de portabilidad. Acá nos vamos a detener en este fenómeno en un aspecto, en la mediatización de la política. Ese campo específico de la realidad social, recuerden que no toda la realidad es política, que no todo es política, recuerden lo que dijimos al comienzo, pero hay un campo específico, una parte de esa realidad social, en la que vamos a hablar de la mediatización política. Para muchos autores, es posible identificar una serie de aspectos que serían nocivos para la democracia. Ahora bien, el autor nos plantea que para entender cómo la mediatización potencia ciertos de sus rasgos distintivos. Claro, acá tenemos un largo desarrollo, no me voy a detener acá, donde en la teoría política se insiste que en esta realidad política hay un aspecto conflictivo que es constitutivo de lo mismo. Si lo decimos en términos de lo que explicamos, es lo que llamamos la faz agonal de la política, el conflicto. Carl Schmitt y algunos otros autores hablaron de esa dialéctica amigo-enemigo. Son términos que la verdad preferiría reemplazarlos por otros términos. Schmitt hablaba de esta relación conflictiva amigo-enemigo que en el discurso político aparece este discurso de guerra, decían, que se potencia al definir los adversarios en ese campo. O sea, ese discurso político sería polémico, conflictual. Esta característica de la realidad política que señalan una cantidad de autores, por ejemplo, Eliseo Verón proponía que en el discurso político eran rastreables 3 colectivos de identificación según el posicionamiento de quien enuncia respecto de ellos. El protodestinatario, o sea, al que va dirigido el mensaje; el contradestinatario, que es aquel que es el otro, el enemigo o el adversario con el cual se intenta polemizar; y el paradestinatario, que es al que se intenta persuadir para que adhiera a las ideas del nosotros. Entonces, en el campo político, en síntesis, es uno en que la realidad social es construida a partir de la producción, circulación y consumo de discursos sociales. Dice el autor que estamos comentando que no se trata de un campo
discursivo de corte representativo, sino de uno, de campo, orientado a producir ciertos efectos en la realidad. Verón, al final de la palabra adversativa, del número 87, refiere a la mediatización de la política. Y allí nuestro autor propone que se trata de un proceso que afecta a todos los discursos sociales y el discurso político en particular, y que lejos de provocar, como se ha pretendido, una simplificación o unidimensionalización de los discursos, las sociedades democráticas la mediatización de la sociedad democrática vuelve las estrategias discursivas cada vez más complejas. Entonces, Verón fue uno de los autores que identificó este fenómeno de la mediatización de la política y que luego siguieron otro conjunto de autores. Este proceso complejo en el que 4 dimensiones deben ser tenidas en cuenta: las fuentes de información, la autonomía de los medios, las prácticas mediáticas y las prácticas políticas. Entre ellas, las últimas dos, las prácticas mediáticas y las prácticas políticas, son fundamentalmente interesantes para una perspectiva semiótico-discursiva, dirá Verón. Este proceso en el cual la actividad política tiene mayor apoyo en o dependencia de los medios masivos, de la televisión, hoy los medios digitales, las redes sociales, cambia y se rige cada vez más por la lógica de los medios, a través de lo que se ha denominado por una serie de autores como la videopolítica. Esta afirmación es de Sartori, sobre la cual vamos a volver un poquito más adelante, refiriéndonos a su libro que ya es un clásico, el Homo Vivo. Esta incorporación de una lógica distinta, la lógica de los medios, a la política, va a producir una serie de efectos. Para muchos, estos efectos son saludables porque acercan al ciudadano a los distintos actores y a las distintas cuestiones políticas, pero también es cierto que muchas veces esto, y es lo que muchos autores van a señalar como negativo, que hay una lógica de los medios que se contrapone a la lógica política y que produce un efecto negativo. Ahora bien, ustedes pueden seguir lo que estamos comentando en un trabajo que es no demasiado largo, tal vez un poquito complejo, pero en la que es importante señalar esos aspectos que la mediatización conlleva. Por un lado positivos, por otro lado negativos. Lo positivo se lo imaginan ustedes. Además, alumnos de comunicación están
muy cerca de esto porque advierten cómo los ciudadanos, a través de, de estos medios, de este proceso de mediatización, pueden acceder a una serie de cuestiones que de otra manera no podrían hacerlo, ¿no? Las redes sociales, entre otras, producen un efecto de acercamiento y también una forma de dar protagonismo al ciudadano que de otra manera no lo tendría. Pero es cierto también que hay efectos que se señalan como negativos. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, muchas de las cosas que se supone que está participando, ¿no?, el ciudadano, no son sino una, un proceso en el cual se da, lo explicamos la clase anterior, una sustitución eh, por la lógica del marketing. ¿Sí? Entonces, noticias, redes, medios y demás eh, van eh, posibilitando que el marketing político llegue de una manera muchas veces evidente, pero muchas otras veces de una manera más sutil, ¿sí? Temas que se plantean como muy sencillos, cuando en realidad son muy complejos, temas a los que la ciudadanía es convocada para estar simplemente a favor o en contra, sin ver otras cuestiones. Esta lógica mediática, esto que busca muchas veces impactar, ¿sí?, con discursos que son muchas veces vacíos, vacíos de contenido, pero que tienen mucho efecto, ¿sí? Y de esa manera, esta mediatización, en vez de producir un debate más profundo, más fundado, acerca de cuestiones que muchas son complejas y que no se pueden plantear de manera simplificada, cualquiera de las cuestiones. Voy a poner un ejemplo. Estamos en un tiempo de campaña electoral. Se discuten, entre otras cosas, la manera de seleccionar los candidatos. Si recurrir a encuestas, si una interna en la que participan solo los miembros de la fuerza política de que se trate, o una interna abierta, o una interna facultativa, o una interna obligatoria. Ustedes saben que en muchos lugares, en muchos ámbitos, se van a celebrar estas pasos, sigla que indica primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En la presentación mediática de esta cuestión,
muchas veces se tiende a dar una versión muy simplificada de un tema complejo, de un tema que tiene luces y sombras. No son estas las únicas formas de seleccionar candidatos, ni las mejores. Tienen ventajas, tienen desventajas. Hoy existe la posibilidad de debatir estas cuestiones, de acceder a una información de calidad, de comparar experiencias propias o ajenas. Los medios brindan esta posibilidad. No siempre se usan de esta manera. Se utilizan muchas veces para promocionar sí o no a las PASO, y ustedes están viendo en estos días toda esta discusión que se va presentando a través de los medios con una serie de candidatos a nivel nacional y a nivel provincial. Bien, esta mediatización de lo político, yo diría, como dije en la clase anterior al referirme al marketing, es un fenómeno que llegó para quedarse. Es un fenómeno inevitable. No me parece buena estrategia quedarse en una crítica demoledora del papel de los medios y de las estrategias de comunicación audiovisual y de las redes sociales aplicadas a la política, evocando una forma que habría existido o que debiera volver a existir de otro tipo de debate y en otros ámbitos. Me parece que como esto no es posible una vuelta atrás. No es posible tampoco imaginar a un ciudadano como podría haberlo sido en las primeras décadas del siglo XX, que tenía una fuerte pertenencia política a grupos o partidos, que se informaba a través de diarios y periódicos, es decir, que leía mucho, no escuchaba tanto y veía poco. En general, ustedes saben que en las primeras décadas del siglo pasado, lo que se podía ver en materia política era básicamente a través del cine. Por eso es que había una serie de películas, hoy se pueden ver todavía, que fueron intensamente utilizadas por algunos regímenes que hicieron de la propaganda su arma fundamental. Si ustedes quieren saber a qué me estoy refiriendo, vean, por ejemplo, que está en internet, La fuerza de la voluntad, una película que se hizo durante el hitlerismo en Alemania, o una serie de películas que una notable cineasta alemana que murió de muy alta edad contribuyó a difundir
a través de una serie de películas, el ideario nacional socialista. Y todo eso lo pueden ver en internet. Bueno, eso era lo que podía ver el ciudadano de las primeras décadas del siglo XX. Finales de ese siglo y el que estamos transitando, cada vez más el ciudadano, el hombre común, ¿sí?, lee menos, ve mucho más y oye bastante más y ve, ¿sí?, fundamentalmente lo que puede oír, ve una serie de mensajes que le llegan ya no a través de la televisión o del cine, sino de las redes sociales. Esto nos lleva a plantear el segundo tema. El segundo tema es el de la videopolítica. Esta expresión videopolítica, ¿sí?, o videopoder, como se refirió Sartori, está magníficamente explicada en ese texto que hoy es un clásico, ¿sí?, el Homo Vives, de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori fue un notable politólogo italoamericano que hizo notables aportes en el campo de la teoría política. Y él tuvo en esta obra una mirada acerca del papel de los medios, fundamentalmente de la televisión, una mirada muy crítica, ¿sí? Yo he dicho en algún lugar que la mirada de Sartori era casi apocalíptica. A mi juicio, esta mirada tan negativa acerca de este hombre que ve, tiene un valor que nos hace reflexionar sobre las contras, ¿sí?, ya que siempre estamos insistiendo en los pros, ¿sí?, de lo que el reino de la imagen nos ha traído. Es importante leerlo, es importante analizarlo, es importante tener presente cómo esta videopolítica, ¿sí?, que es una de las formas más habituales de la política hoy, nos impacta de los efectos que ésta produce. Sartori contrapone, ¿sí?, les vuelvo a repetir, para mi modo de ver y mi gusto, tal vez exageradamente, ¿sí?, al hombre que lee lo contrapone al hombre que ve. Pero es cierto también, que Sartori tiene mucha razón en este planteo cuando dice que el hombre que ve, es decir, se queda con la imagen y con lo que ésta le impacta, pero que esta imagen indudablemente es fugaz, es transitoria. No le permite al televidente volver a ella para analizarlo. Es lo que ocurre con el hombre que lee. Ese ciudadano que leía el periódico o leía el diario, que accedía a la información política a través de la prensa escrita, podía volver
a leer el texto, a releer, a leer entre líneas, a tener una mirada más crítica de lo que la primera impresión de lo leído le había dejado. En el caso de la imagen, no. La imagen nos impactó, nos fascinó o nos fastidió y pasó. Es cierto que podría volver a verse. Normalmente esto no ocurre. Las imágenes son fugaces, van pasando. A lo sumo quedan en la memoria colectiva algunas cosas, pero siempre hay una tendencia a la descontextualización. ¿Dónde, cuándo ocurrió eso que estamos viendo, que nos impactó, que nos agradó, que nos fastidió? ¿Sí? Y no lo sabemos. Ese hombre que ve tiene un pensamiento poco profundo y una política hecha en base a ciudadanos que miran, que no reflexionan. ¿Sí? Reflexionar es volver sobre aquello que vimos en un determinado momento, escuchar otros argumentos. Eso no ocurre en el hombre que ve, no ocurre en el hombre que ve. Esta es la crítica que hace Sartori. Si tienen ustedes para leer, no les voy a sobrecargar, de la autora argentina Beatriz Arlo, hemos seleccionado un pequeño trabajo que son 7 hipótesis sobre la videopolítica, donde ustedes van a poder descubrir allí hipótesis que son muy sencillas de entender, que básicamente la videopolítica, da una sensación, subrayo, una sensación, no es una realidad de cercanía entre el ciudadano y el gobernante o los dirigentes o los políticos. Están allí, me están hablando a mí, parece que yo estoy allí, pero en realidad no estoy allí. Esa tal cercanía es más una ilusión que una realidad y se presta naturalmente al desarrollo, y vuelvo al punto que marcamos en la clase anterior del marketing político. ¿Sí? El marketing. Y el marketing busca vender, busca convencer, busca consumidores, no actores críticos, actores que se replanteen las cuestiones que se le está proponiendo. Y vamos ahora a lo que sería el tema final, que está muy relacionado con los dos planteos que hemos hecho. La política como espectáculo, la mediatización de la política que lleva a la construcción de un espectáculo en el cual la ciudadanía es invitada a ser un partícipe de este espectáculo en el que hay mucho de emoción, poco de razón, mucho de diversión, mucho de distracción,
y de resultados muy pobres. Todos ustedes han tenido la oportunidad de ver en determinados momentos y programas cómo no es fácil establecer la línea divisoria entre un artista, eh, entre un cómico, entre alguien que está muy vinculado a la farándula y el político. Hay un desarrollo de bastante tiempo en esto. A veces es más intenso, a veces es como si se aplacara, ¿sí? Pero hay un ejemplo que incluso ha llegado a que en los trabajos teóricos referidos a esto se utilice el nombre de un productor televisivo, me refiero a Tinelli, ha llevado a esta expresión que se ha hablado de la tinelización de la política. ¿Sí? Un espectáculo en el cual entre bailarinas, bebés, cantores, etcétera, aparecen, ¿sí?, los políticos mezclados o en algún momento, durante bastante tiempo, eh, se hacían una serie de imitaciones de políticos. Muchas veces los políticos concurrían para interactuar con su doble, ¿sí?, que entre el humor y la risa, y muchas veces de una manera bastante ácida, se mostraba a figuras políticas importantes, ¿no? Hasta hoy se recuerda cómo en un momento dado el propio presidente de la República, era Fernando de la Rúa, concurrió a un programa de este productor y en el cual a través de algo que en realidad fue producido y querido, una confusión tendiente a mostrar esta figura que era el presidente de la República, que buscaba la salida del estudio y se equivocaba, y que eso mostraría el grado de no ubicación del presidente de la República. Hoy ustedes son testigos, son televidentes, son consumidores a través de las redes sociales de cómo dirigentes políticos, funcionarios, son mostrados en una serie de videos, imágenes, eh, fotos trucadas, eh, discursos que se dan sobre eh, el texto de una película, ¿no? Anda por allí circulando, seguramente ustedes la han visto, en una película alemana que se llama La Caída, ¿no? Se refiere al último tiempo de Adolfo Hitler en el búnker, que se ha seleccionado una serie de imágenes y se le ha sobrepuesto un texto, un audio que se refiere a cuestiones de la realidad argentina o de la política local. Y esto produce risa, produce enojo, produce emoción, produce fastidio, produce distracción.
La lógica del espectáculo es distraer. La lógica de la política es distinta. Es real, también es cierto, que siempre ha tenido la política una dimensión espectacular, ¿sí? Mucho antes de que existiera la televisión. Yo he seleccionado, ¿sí? Y allí lo vamos a colocar en el aula virtual, dos pequeñas escenas de una película que seguramente ustedes han visto más de una vez, ¿sí? El Gladiador. Y en esta película he seleccionado dos momentos. Un momento en el que se advierte eh, la política en el ámbito de las instituciones, ¿sí? En el ámbito arquitectónico. César está entrando al Senado, hay una serie de debates, etcétera, de pliegos que les plantea. Este sería un escenario. Y lo he contrapuesto a otro escenario donde aparece con claridad la lógica del espectáculo. César está en el circo romano con algunos senadores. En ese macro espectáculo que es el circo, ¿sí? Dirá el emperador, aquí palpita Roma, acá está la política de Roma. Es decir, que esta búsqueda del espectáculo y este cultivo del espectáculo político no es nuevo. Hoy las tecnologías lo han potenciado. Es importante, como vengo diciendo en cada uno de estos temas, no quedarse solamente en la crítica o en el rechazo, sino en un análisis más pormenorizado, crítico, pero constructivo de lo que se puede a través de los medios, hoy de las redes, aportar al debate político, superando la pura lógica del espectáculo, superando la pura lógica de la diversión. En el terreno político es cierto que hay luchas y que hay contraposición. La fase agonal, lo vuelvo a repetir, en la última clase lo que dije en la primera. Pero es cierto también que la política tiene una fase arquitectónica. Esta no ha de perderse y es necesario que se cultive porque es la construcción de un orden de convivencia. La política, los políticos, no están llamados a ser ni comentaristas como si fueran eh, periodistas o comunicadores. No están llamados tampoco a ser artistas que divierten al público. Están llamados a construir un orden de convivencia y responder a la ciudadanía en sus reclamos más profundos. No todo es cuestión de dar algunos recursos económicos y mucho de diversión. Esa fórmula que ustedes conocen, ¿no? Pan y circo, era una de las formas que en Roma
se utilizaron para contentar a la plebe, ¿sí?, dándoles algunos recursos materiales y entreteniéndolos, ¿sí?, a través de los grandes espectáculos que el círculo ofrecía. Un ciudadano es básicamente alguien que no solo mira, que no solo ve, que no solo es espectador, sino que es un partícipe necesario en un proceso de construcción de un orden de convivencia. Repito, hoy la tecnología no lo imposibilita, por el contrario, pone las herramientas, pero también estas son muchas veces mal usadas o poco usadas. Esto es lo que yo quería dejarles como un breve desarrollo teórico en esta última clase, incitándolos a que lean el material que hemos puesto en el aula virtual, vean los videos, las clases grabadas que están a su disposición. Acá hay una ventaja, por eso las grabamos y las ponemos. Ustedes pueden volver a ver, pueden seleccionar una parte, pueden volver a leer y comparar lo que leen con lo que han visto. No me molesta, ¿sí?, que los alumnos vean, ¿sí?, vean televisión, vean los mensajes de las redes, son protagonistas de este siglo XXI y no pueden desaprovechar estos medios, pero sí pueden utilizarlo de una manera creativa, de una manera reflexiva y de una manera responsable. Este curso que hoy terminamos está pensado para que los alumnos puedan regularizar y luego aprobar esta asignatura. Pero fundamentalmente está pensada para que cada uno de ustedes, como futuros comunicadores en el ámbito que les toque actuar, sean co-constructores de una ciudadanía partícipe y responsable. La democracia se construye a través de este procedimiento y también tiene la posibilidad de deteriorarse y destruirse cuando solo se queda en la lógica del espectáculo. Muchísimas gracias y será hasta que nos volvamos a ver presencialmente o a través de este medio. Muchísimas gracias.